Muy buenos días y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la medicina regenerativa, pero regenerativa con tu propio sangre, tu propio plasma. Y vos decís, ¿cómo puede ser esto? Bueno, esta medicina existe, no es ciencia ficción y está hiper comprobado lo que podés mejorar. La doctora Jacqueline Morales es especialista en este tema. Gracias por estar, Jaque. No, gracias a ti por la invitación, Un María. placer. En este ciclo que hemos ido hablando de diferentes, diferentes articulaciones, del dolor, de tantas cosas, pero me gustaría hablar de los avances tecnológicos, de todos estos congresos que has estado visitando, de todo lo que se ha logrado alcanzar con este tipo de medicina, ¿no? Sí, claro, María, es decir, que día a día y minuto a minuto estamos viendo, no aquí en este país, sino en el exterior, cosas que están avanzando con ingeniería de tejidos, no solamente a nivel de articulaciones, sino a nivel de órganos, reconstituyendo a partir de la ingeniería celular y de la toma de células propias y el cultivo. Incorporar vejiga, incorporar riñones, es decir, que vamos a llegar a un momento en que no vamos a necesitar pedir un trasplante, sino que a partir de nuestras células vamos a poder regenerarnos. Con una impresora 3D, exacto, plantan las células madre y empiezan a regenerar. Eso sí es ciencia ficción. Ah, sí, sí. En el Congreso de México, que estaban todos los aparatos, y tú te imaginás que es un aparato, no es más que una computadora pequeña, en donde se hace todo, es increíble. Y bueno, y así se van a poder hacer cada vez más corazón, se está en corazón, pulmón y lo que se está especulando un poquito más, irá más adelante con páncreas, ¿verdad? Que ahí estaríamos con el tema de la diabetes. Claro, pero es un poco más delicado. Pero bueno, pero se va a llegar. Lo que sí es real y se puede hacer, y tú haces hace mucho rato en nuestro país, en Montevideo y en Punta del Este con tus clínicas, es ayudar a muchísima gente que está cerca de la cirugía, ¿no? Sí. Que está cerca de tener problemas de columna y tener que terminar con una cirugía complicada de columna. ¿Y cómo podés ayudar a evitar a llegar a ese punto, ¿no? A esos pacientes. Sí, bien, nosotros primero, yo siempre digo, no somos una imagenología, se considera que la resonancia magnética se equivoca en un 30 o un 40%, la excelencia está en la clínica, en el examen físico, en el interrogatorio, por eso nosotros dedicamos 1 hora a 2 horas y media con el paciente, en donde le hacemos una evaluación integral y un buen examen físico, en donde quizás encontremos mucho más cosas que las que aparecen en la resonancia. Y muchas veces aparecen con diagnósticos, y cada vez más, María, que aparecen, doctora, vengo con un diagnóstico de una protrusión discal que me está comprimiendo el ciático, ejemplo. Y de esos que me vienen, la mayoría es síndrome piramidal. Es decir, ese ciático en su recorrido comprime a nivel del glúteo, ese ciático. Es ese musculito pequeño que te sostiene en la cadera. Exacto. Y lo padezco, así que lo conozco. Ah, caramba. Sí. Bueno, pequeño dato. Entonces hay que trabajar el síndrome piramidal con ejercicios, con rehabilitación, con plasma repetición muchas veces, porque el síndrome piramidal es muy difícil de sacarlo con medicina convencional, cuanto más podemos trabajarlo con plasma rico en plaquetas. Y enseñarle al paciente que por más que se bloquee, me pasó con un paciente, que está bueno que ustedes lo entiendan, fue a bloque quirúrgico, no me quiso hacer caso, le dije, tú lo que tienes no es columna, si bien sí tenés comprimido el ciático a la salida del neuroforamen al nivel S, no es tu problema fundamental. El señor se operó con muy buen profesional, pero no resultó, lo que tenía un síndrome piramidal. Claro. Es decir, llegar al diagnóstico no es mirar una placa. Muchas veces me mandan por WhatsApp, doctora, me dice, no. No, es la clínica, la paraclínica, hasta inclusive hacer estudios, como tú decías, de ortopedia, ¿no? Claro, incluso preguntarle al paciente, ¿cuándo fue su última densitometría ósea? Nunca me la hicieron. Y con problemas de columna no es menor, porque si ese paciente tiene un aplastamiento vertebral, bueno, ¿y por qué vino ese aplastamiento? ¿Tuvo un golpe? Bueno, buscar la causa, no aliviar los síntomas. Claro, y además muchas veces ese dolor es reflejo de otra situación que es la primaria, que es la que hay que tratar, ¿no? Exacto, ir a la causa. Entonces, todo con eso, el interrogatorio, y después ver, a veces los pacientes se enojan porque me vienen con una cantidad de estudios y me dice, doctora, tomen. No, no es así. Tenemos que primero, yo lo escucho, lo interrogo y lo examino y después vemos. Entonces,
A nivel de columna lo que está viniendo muchísimo son los canales lumbares estrechos, esto que te decía, el síndrome piramidal, las compresiones bajas, L4, L5 y S1, que produce una sacroileitis con irradiación posterior de pierna. Claro, corre el dolor por la pierna, por los dedos, y decís, no, me duele la pantorrilla, pero de repente es el nervio que está apretado. Claro, porque va hasta el pie. Claro. Va hasta el pie, incluso el sacro irradia talón, la L5, L4 puede irradiar a punta. Entonces me duele el talón y uno dice una talalgia. Y bueno, pero no es una talalgia, hay que ver columna. Entonces el examen físico es por excelencia. Y pasa lo mismo en miembro superior, en los brazos. Exacto. También, y es todo a partir de la columna, ¿no? Es todo, es decir, por ejemplo, en hombro, una manguito rotador. Muchas veces aparece y dice, bueno, doctora, ¿qué me va a hacer? No, tengo que tocar columna, porque la columna está interrelacionada muy estrechamente con los hombros. No podemos tratar un manguito rotador sin tocar los puntos derivados de la columna. Además de eso, el contexto, cómo el paciente vive, cómo el paciente come, cuán sano es, todo eso también repercute. No somos un hombro aislado, somos una unidad. No olvidemos que nosotros nos oxidamos, ¿verdad? El agua mineral, esto es para otro tema que lo vamos a hablar después, María, que ya Bueno, está... el agua que estás tomando es un agua alcalina, ¿eh? Exactamente, sí. Está muy bien. Es un tema que tenemos que entrar a difundir. Nosotros con el agua mineral nos oxidamos 300 veces, con la Coca-Cola 500, con alcohol de ahí en más. Entonces, nosotros por dentro estamos oxidados e inflamados, entonces cuanto menos elementos le demos al organismo para inflamarse, mejor. Estamos hablando de los famosos radicales libres, estamos hablando de envejecer. Si vos tomás un agua alcalina, un agua que te está nivelando con todo lo que te acidifica del entorno, seguramente tu cuerpo va a estar cada vez más vital, vas a tener más energía y mejor hidratado. Exacto. Pero eso es un tema para otro día. Suplementar también, vos mandás muchos suplementos. Sí, muchos suplementos, incluso en aquellos lugares elementos que yo, por ejemplo, los seguros que vienen pacientes no con mutualistas comunes, sino seguros, les mando hasta 20 exámenes. Magnesio, magnesemia, LPA, les mando a hacer todo. Claro. Incluso ahora le estoy mandando insulinemia y la parte también de hemoglobina glicosilada, porque puede aparecer una glicemia normal y estemos dando una prediabetes y no estemos comiendo la prediabetes. Y todo esto además repercute en nuestro segundo cerebro, el intestino y la microbiota. Y vos decís, ¿sí qué tiene que ver? Mucho tiene que ver. Mucho. Se ha hecho, los técnicos, en los científicos que han estudiado, dice que ya hemos perdido casi el 80% de la microbiota que trajimos en nuestros ancestros, ¿verdad? Y ya no se recupera. Entonces tenemos que tender a conservar y recuperar la que nos va quedando. ¿Con qué la perdemos? La perdemos con los antibióticos, la perdemos con los antiinflamatorios, con el comer mal, con el estrés, con los alimentos que evidentemente no son los orgánicos. Hay que suplementar con probióticos, entonces. Sí, primero alimentación, una alimentación adecuada, se recurre en primer nivel, es decir, no tomar cosas con conservantes. Y frutas y cosas sanas, cosas naturales que no tienen etiqueta, que son los prebióticos que alimentan la microbiota, ¿no? Ahí está. Eso es clave. Además de todo eso, viste, te toca tomar antibióticos. Bueno, siempre hay que tomar un probiótico para restablecer lo que le llamaban antes la flora, que hoy se llama la microbiota, pero es lo mismo. Exacto. ¿Y cómo se vio que esto actúa? Está muy interesante y esto y quiero que lo entiendan. Hoy por hoy le doy a todos mis pacientes probióticos porque está muy relacionado con la inflamación articular y más aún en las enfermedades autoinmunes como por ejemplo la artritis reumatoidea. En esos pacientes se vio que mejora la calidad de la articulación dándole probióticos diariamente. Increíble. Bueno, un libro abierto, doctora. Muchísimas gracias por haber venido. No, a ti, María. La seguimos, porque hay mucho tema para seguir hablando, pero muchos consejos para seguir dando también. Sí, cómo no. Encantada, María. Gracias.